Bueno, entonces ayer nos quedamos en este teorema, el 5.1, el que sale acá, que les explicaba que dada cualquier base para un espacio vectorial, todos los elementos del espacio vectorial tienen una representación única respecto a esa base. Y si seguimos revisando, aquí en la página 234 estaba la demostración. Es sí, solo sí, ¿verdad? Sí, sí, solo sí, cada vector. Ajá. Ahora, el teorema 5.2 viene y nos dice, por aquí está lo de la dimensión, dice el teorema que relaciona el número de vectores que genera un espacio vectorial con el número máximo de vectores linealmente independientes que puede existir, prepara el terreno para definir como consecuencia del corolario que de él se deducirá uno de los conceptos más importantes del capítulo y de todo el libro, que es el concepto de dimensión. Bueno, entonces tenemos este de acá. Suponga que en el espacio vectorial B existen n vectores que lo generan. Entonces, cualquier conjunto linealmente independiente en B es finito y no tiene más de n vectores. Pero recuerden, ¿verdad? Aquí estamos pensando en un conjunto de vectores que genera ya el espacio vectorial completo y son n de ellos. Entonces, ahí tenemos ese teorema 5.2. Aquí nos vamos a quedar solo con la revisión del teorema. Aquí está la demostración. En la demostración, pues, dice considera el conjunto de m vectores. Es un conjunto S, donde m es mayor que n. Tiene que probarse que m tiene que ser LD a fuerza. Ujú. Entonces, decimos que como esto pasa, como el conjunto de vectores de n vectores genera el espacio vectorial, cada u sub j se, se puede expresar como una combinación lineal de estos elementos. Ese es un detalle. Luego, eh, quise ver la forma, fórmese la combinación lineal. Esta. Aparece la doble sumatoria de estos, se salen los escalares, se ingresan, aquí aparece una matriz. Esa matriz, como cada una de estos, este está igualado a cero, y este conjunto de vectores B sub I es linealmente independiente, entonces este escalar que ustedes ven por aquí, aquí al armar la combinación lineal, estamos en este. Al reemplazar el U sub J por esta sumatoria de acá, que es sobre N, podemos extraer esta. Introducimos como es una sumatoria finita, introducimos la de J, junto con los escalares, es sub J. Entonces aquí, esta última es una combinación lineal de los vectores BI, que son LI. Entonces, estos coeficientes son ceros. Por eso mencionan que sea la matriz de tamaño n por n de coeficientes a sub i sub j, considérese el sistema homogéneo de n ecuaciones, lo cual es válido porque tengo n constantes, son n vectores b sub i, cada uno de esos vectores tiene las constantes. Entonces, en efecto, vemos eso. Mm. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Ajá. Ese sistema homogéneo
Mm, hay, ¿cuántas filas? Sí, sería M por N, ¿no? Son M incógnitas, o sea, J va sobre M y hay N ecuaciones, o sea que el sistema es es de N por M, un sistema de N por M, homogéneo, pero tiene más incógnitas que ecuaciones, ¿verdad? En ese caso, dicho sistema tiene soluciones no triviales, ¿verdad? Tiene infinitas soluciones, ¿lo ven? Aquí como M es mayor que N, entonces existen soluciones no triviales. ¿Ven ese detalle, jovencitos? Solo para ver si luego ocupamos alguna idea de las de acá. El detalle de la matriz, ¿Sí? a ver, ¿cuál? ¿Todos lo ven ese detalle o no? Aquí lo dice, ¿verdad? Luego dice, como se está suponiendo que M es mayor que N, pero todos ven la construcción de la matriz de esta última parte. O alguien no lo logra ver, claro. Una sumatoria es la sumatoria de las filas, ¿verdad? Y la otra es de las columnas. No. Ah, no, entonces no. Creí que así. Entonces, Loli, Ah, bueno. Miren, ve. Si logran, vamos a ver, si entienden esta parte, ¿verdad? ¿De dónde sale esto? Si lo entienden, ¿verdad? Sí, Sí, la parte algebraica de reemplazar en esta sumatoria de acá, sí estamos bien, o sea, esto. sí, eso sí. Ajá, bueno, entonces voy a sacar la matriz. Solo estoy haciendo el detalle, ¿verdad? Lo voy a quitar después. Lo voy a cambiar de página mejor. Solo es para que vean cómo el libro usa esas ideas, porque luego nosotros, de repente en algún ejemplo por ahí, eh, lo tenemos que usar, ¿verdad? Entonces, aprecian que esto es un escalar, ¿verdad? Esto es un alfa i. Esto es una combinación lineal de los vectores de los vectores linealmente independientes que mencionan acá. sí, Lick. Sí. Y, Entonces, estos entonces, escalares son ceros, todos. Entonces, recuerde, tenemos que esta sumatoria desde j igual 1 hasta m de a sub i j c sub j es cero para i igual 1, 2 hasta n. ¿Qué significa? Significa que ustedes tienen esto. Sumatoria desde J1 hasta M de A sub 1 J C sub J igual cero. Voy repitiendo esto y voy cambiando el I. Aquí este va a ser 2. Hasta llegar al enésimo. Entonces, ¿qué tengo aquí cuando hago el desarrollo? Tengo 1, 1, C1, 1, 2, C2, 1, 3, C3, 1, M, CM. Esto hace, mejor así que se vea como matriz directamente. Eso hace que en la primera fila tengamos A1, 1, A1, 2, A1, 3 y así sucesivamente hasta A1M. Luego aquí tengo las M, C1, C2, C3, CM
Y aquí, para no copiar tantos ceros, el 0 de Rn, ¿va? Son n componente 0. Lo mismo acá, solo que va A21, A22, A23, A2M. Esto se repite hasta llegar a AN1, AN2, AN3, ANM. Esta matriz es de tamaño n por m, pero en la demostración se tomó que m es mayor que n. M mayor que n implica que hay más incógnitas que ecuaciones. Estas son las incógnitas y estas n corresponde al número de ecuaciones. O sea, tenemos un sistema rectangular donde tenemos más incógnitas. Entonces, en este caso particular, por ser homogéneo, existen soluciones no triviales. Es decir, al menos una de estas componentes no es cero. Lick, Y es válida la combinación lineal de donde salió, porque la combinación lineal dice que esto es cero. Cuénteme. entonces esas C, por decirlo de algún modo, se están tomando como componentes, no como escalares, Son ¿verdad? escalares. Sí, son escalares. Ah, ok. Sí, son estos, mire. Son estos de acá. Son los escalares de la combinación lineal de los U sub K del conjunto de M vectores que se tomó. ¿Me sigue? Sí, Lick, ya. Entonces, al tener esto, por estar trabajando con un sistema homogéneo, automáticamente decimos que existe al menos una C sub J distinta de cero, tal que esta combinación lineal es verdadera. Entonces, como al menos una de estas es distinta de cero, este conjunto es linealmente dependiente, que es lo que el teorema quería verificar, ¿verdad? ¿Ves? Me salí. ¿Qué es lo que el teorema quería verificar? Y aquí lo menciona. Cheque. Cheque, Lick. Listo. Entonces ahí ya está claro el detalle. Aparece el corolario. No era aquí. Quiere, siempre voy a dejar eso por cualquier cosa. Entonces si lo voy a dejar, bueno, voy a llevar de acá, voy a adelantarme una. Aquí mejor. Entonces, sea B un espacio vectorial de dimensión finita, cualesquiera dos bases, B1, B2, tienen el mismo número de vectores, que es lo que ayer me mencionaron, ¿verdad? Recuerdan que ayer me dijeron que se manejaba la misma cantidad de vectores. Luego, en este caso, la demostración es bien fácil y bien práctica. Se usa esto. Esto, en otras palabras, significa que cualquier conjunto K linealmente independiente tiene que ser menor o igual que el número de vectores que hay en una base, ¿verdad? O el número de vectores que generan al espacio vectorial. Entonces, dos bases son dos conjuntos linealmente independientes que generan al espacio vectorial. Al tomar las dimensiones o al tomar la cantidad en cada uno de ellos, por ejemplo, si en este hay n y en este hay m, entonces cuando usted toma este como linealmente independiente y este como el generador, n es menor o igual que m. Y cuando toma lo contrario, a este como el generador y a este como el LI, m mayor o igual, o sea, se cumplen las dos desigualdades, que n menor o igual que m y n mayor o igual que m. Y ahí es donde se establece la igualdad, que esa es la idea de la demostración, por eso aparece este detalle. En ambos casos se tiene esta, que m es menor o igual que n, y luego en el otro caso
se tiene que n es menor o igual que m, por eso es que se concluye que tiene la misma cantidad de vectores. Es bien interesante. Ese está igualito, igualito, tal y como está demostrado acá en el libro de Coleman. Es la misma idea. Solo que nosotros en vectores y matrices no le hacemos tanto caso. Aquí sí. ¿Qué más? Aparece nuestra maravillosa definición de dimensión. Y definimos la dimensión como el número de elementos que hay en una base. Sea B un espacio vectorial de dimensión finita, se define la dimensión de B como el número de vectores en alguna y por tanto en cualquiera de las bases de B. Se denota como dim B para denotar la dimensión. Hay un par de detalles, ¿verdad? Que tenemos que recordar que la dimensión, por ejemplo, de Rn es n, que la dimensión de las matrices de tamaño m por n es eso, justo m por n, que la dimensión de los polinomios de a lo más grado n es n más 1. Creo que las funciones pares son de dimensión infinita, al igual que las impares, al igual que las funciones de R en R, son espacios vectoriales de dimensión infinita, que hay muchas cosas que sí se pueden hacer ahí, pero no. ¿Qué otro espacio vectorial hay así que recuerde que es popular para nosotros? Creo que estos son los tres únicos. De aquí sale, por ejemplo, el de las matrices cuadradas, que es n cuadrado, el de las simétricas, que ese se puede deducir, que creo, fijo, tiene que ser un ejemplo de acá. Perdón, un ejemplo o un comentario, o quizás, tal vez, con mucha suerte, una demostración. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué más? Ah, bueno, hablando. Ya que solo mencionan en general la dimensión de RNN, la base canónica en vectores, la de M por N de V por N, la de los polinomios, la dimensión del espacio trivial es cero. Sí se entiende eso, esta nota sí es válida, miren. Sí entienden por qué la dimensión del espacio trivial o el espacio nulo es cero. ¿Captan eso? ¿Jóvenes? Jóvenes. No le. Vamos a ver. ¿Qué es la base? La base es un conjunto de vectores linealmente independiente que genera el espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, el espacio nulo, o mejor dicho, deme un conjunto linealmente independiente del espacio nulo. ¿Hay o no hay? No, no hay. No hay, ¿verdad? Entonces, si hablamos que la dimensión corresponde al número de elementos linealmente independientes y no hay elementos, ¿qué valor representa eso? ¿Sí? A eso se refiere con cero, porque hay cero elementos linealmente independientes que hagan que eso se cumpla. Entonces, más o menos por ahí va asociada la dimensión del espacio nulo, así lo podemos ver. O sea, cuando decimos, que la dimensión del espacio nulo es cero, ¿qué significa? Que no hay vectores linealmente independientes que lo generen. Y ya. O sea que en esa dirección está asociada la dimensión del espacio trivial. ¿Qué más?
este lema, a esta cosa que denotar aquí. Dice, el siguiente teorema establecerá conexiones entre los conjuntos generadores, conjuntos linealmente independientes, bases para un espacio vectorial de dimensión finita. De él se puede deducir un resultado práctico que facilitará la tarea de verificar si un conjunto dado de vectores en un espacio vectorial es una base de él o no, cuando se sabe de antemano la dimensión del espacio. Antes del enunciado verán un par de lemas técnicos que se usarán en la demostración. Lema 1. Estos lemas nos preparan para un teorema que viene después. Creo yo que esta pleca no denota espacio cociente, pero lo que es diferencia. ¿Cuál pleca, Lick? Yo vi una pleca acá. Creo que es diferencia de conjunto, ¿va? Ah, sí, aquí dice que es diferencia. Son todos los B en S, tal que B no es B sub J. Sí, 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 es una diferencia de conjuntos. Entonces, sea ese este conjunto de vectores, dice que es un conjunto de generadores del espacio vectorial B. Supóngase que hay uno acá, tal que puede escribirse como combinación lineal de los n-1 vectores restantes. Entonces, el conjunto S, sacándole ese vector, es igual a L de S, o sea que no cambia lo que generan. Ujú. Aquí prácticamente, si se fijan, ¿qué me están diciendo del conjunto S? ¿Cómo, Lick? No escuché. ¿Qué me están diciendo del conjunto S en pocas palabras aquí? En esta frase, cuando me dicen, supóngase que existe un B sub J dentro de este conjunto, que puede escribirse como combinación lineal de los elementos restantes, ¿qué me están diciendo con eso? ¿Qué tipo de conjunto es ese? Es un subespacio vectorial. Sí, sí, es un espacio, pero ¿qué tipo de conjunto es? LI, No, LI, ¿no? no, O no LD. puede. Tiene que ser LD, porque se dice que uno de ellos se puede escribir en términos de los demás Ujú. Sí, LD. de Sí, es manera cierto. indirecta. El conjunto S es LD. O sea que si yo tengo un conjunto linealmente dependiente que me genera el espacio vectorial, porque aquí dice que lo genera, ¿no? Sí, aquí dice, lo genera. Yo quito, yo quito ese vector, tengo un conjunto de menor cantidad, pero generan lo mismo. Por eso dice, sigue generando a B. ¿Estamos? Eso me dice este lema. Es sencillo, se escoge el B sub J, se expresa como la combinación lineal y se reemplaza, se agrupa y sigue siendo un conjunto generador. O sea, sigue generando lo mismo. Entonces, en este caso, creo que tienen que mencionar algo respecto de la dimensión. Vamos a ver. Aquí lo que se quiere probar es que estos son iguales, ¿verdad? Bueno, pero eso se sobreentiende. Porque aquí no está el B sub J. Al tomar un elemento de este, creo que esta sí no hay ni que hacerla porque el B sub J de acá se toma con coeficiente cero y ya está. O sea, para la demostración de la igualdad final, esta parte de aquí a acá, para decir que si tomo un X aquí, está en este, al tener a un X acá, van a estar todos estos, excepto el B sub J. Entonces se agrega más 0 B sub J y ya es una combinación lineal de esta. Entonces, rápidamente, esta sí de verdad es clara. Esta sí. En sentido contrario pasa lo que les mencioné. Al tomar
una combinación lineal de estos de estos n vectores, el j se expresa como una combinación lineal de los restantes, o sea, de todos. Se redistribuyen los coeficientes, se tiene una combinación lineal de este conjunto ahora. Entonces, el elemento que yo tome aquí está aquí y de ahí la igualdad. Entonces, ahí sí no le veo mucho, porque dice sea B, miren, está la combinación lineal. Luego, por hipótesis, existen estos escalares tales que el B sub J se puede escribir en términos de todos, excepto del mismo, y de ahí se reemplaza el B sub J en esta combinación lineal. Entonces, al final le va a quedar algo similar a esto, solo que con otros coeficientes. Los coeficientes van a ser C sub, por ejemplo, sería C1 más CJ por D1. Ese va a ser el primero. El segundo es C2 más C sub J por D sub 2. Y así sucesivamente hasta llegar al último, que va a ser Cn más C sub J por Dn. Entonces, aquí no está el J. Por eso, como es una combinación lineal de este conjunto, está. Y ya. Ahí no hay que hacer nada. Ese sí se ve súper claro. No sé si tienen alguna inquietud de ese lema. Si bien los detalles de la demostración o hay algún detalle que no lo vean claro para explicarles. Pero es que ese lema es para probar otro teorema, ¿vale? Sí, los dos, estos dos se ocupan para probar algo más. Sí, porque así como útil no los veo ahorita. Me imagino que cuando se haga la demostración del teorema. Sí, porque prácticamente son cosas, son circunstancias que nosotros ni las necesitaríamos saber porque ya son conocidas. Digo, pero está bien, porque hasta ahorita sí solo es información, ¿verdad? Se ve solo información nada más. Ahora este es interesante, porque creo que lo que se persigue es la extensión de las bases. Con estos dos lemas, lo que vamos a perseguir es la extensión de bases. Porque creo que aquí dice, si ese es un subconjunto linealmente independiente del espacio vectorial, supóngase que B pertenece a B, pero no pertenece al espacio generado por S. O sea que B no está en el generado por S. Entonces, este nuevo conjunto es linealmente independiente. Creo que en una ocasión, ya luego me parece que si se van al canal, en uno de los videos que dice repaso de álgebra lineal, yo menciono esa onda de la extensión de bases y menciono, por ejemplo, que hay un problema que dice así. El problema dice, si U y B es LI, S igual a U, B y W con W que no está en el generado por V, es LI. Y algo particular es cuando aterrizamos a R3 y decimos U, B y U cruz B es LI en R3. Es consecuencia de este, pero eso es consecuencia generalizada de este. Porque aquí me hablan de dos vectores, aquí me están hablando de un conjunto cualquiera que ya es independiente. ¿Cómo demostrarían esto? Vamos a ver. Sin ver el libro. La de R3 está fácil porque el producto vectorial, el producto cruz, perdón, es un vector distinto al plano. Vamos a ver, Es es un vector perpendicular perpendicular al plano generado por los vectores U y B. Sí. Por ende, independiente. Correcto, ahí no hay para dónde. Listo. Ahora, aquí, en este lema 2,
¿Cómo probarían que este S' es LI? Sabiendo que ese es LI y que este no está en el generado de estos dos vectores, de este conjunto de vectores. Hay que probar que S' es LI, Sí, ¿verdad? sí, sí. No es en el libro, Habrían ¿eh? vectores, no Ujú. habrían vectores que pudieran generar a S' con los vectores de S. Vamos a ver, le ayudo un poquito. Para este, no sé la idea del libro. Describo quién es ese primero. Sea ese un conjunto de K vectores. B sub K. No me dice que genera el espacio vectorial. No, no me están diciendo nada de eso. Solo sé que sea ese Es un conjunto, subconjunto. un conjunto linealmente independiente. Ahora, me doy U y tomo un vector B que no está en el generado por S. Estamos bien. Quiero probar que S', que es igual a B1, B2, B3, BK, coma, B es LI. Entonces, para eso me doy K más un constante. C1, B1, C2, B2, C sub K, B sub K, más C sub K más 1, B igual al neutro. ¿Sí? Sí, Esta constante, para C sub K más 1, tenemos dos casos. Tenemos dos casos, ¿verdad? Uno, C sub K más 1 distinto de 0. Si eso pasa, implica que, como este es distinto de 0, yo puedo despejar a B. Entonces, B es igual a menos C1 sobre C sub K más 1, B1. ¿Sí? Menos C2 sobre C sub K más 1, B2. Y así sucesivamente hasta llegar al késimo sobre C sub K más 1 por BK. ¿Qué significa esto? Que estoy expresando a B como una combinación lineal de estos K vectores. Esto implica que B pertenece al generado. Pero esto no puede ser. sí, porque incluso ahí lo dice en el enunciado que Correcto, es una premisa. Entonces, al asumir de que esto es 0, más bien no es que tenemos dos casos, entonces sería más bien supongamos que esto es 0 por reducción al absurdo. Entonces aquí más bien decimos eso. Supongamos que C sub K más 1 es distinto de 0. Eso implica que B se puede escribir de esta forma e implica que B pertenece al generado. Contradicción. Entonces, si nosotros asumimos que esto es distinto de 0 y contradecimos, ¿qué implica? Implica que
C sub k más 1 debe ser 0. Pero si C sub k más 1 es 0, tenemos esto. Miren. Tenemos esto igual al neutro. Pero este conjunto es LI. Entonces, C sub J es 0 para para J igual a 1, 2, hasta acá. Que acabamos de probar que todas las constantes C sub J de 1 a K son ceros y también la de C sub K más 1. Entonces, S' es linealmente independiente. Y listo, miren. Así se demuestra este lema. Esto estoy seguro que el siguiente teorema tiene que ser extensión de bases. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Cómo se extiende una base? Una base se extiende partiendo de un conjunto LI y agregándole vectores en esta forma. Entonces, nosotros llevamos el número de vectores que le vamos agregando hasta alcanzar la dimensión del espacio vectorial. Una vez que alcanzamos la dimensión, ya sabemos que si nos pasamos es LD, le quitamos y sigue generando el espacio vectorial. Entonces, no tenemos que pasarnos. Cuénteme. No sé si vimos ayer el teorema que decía del subespacio, que decía que un subespacio tenía una dimensión menor o igual al espacio del que pertenece. No, hasta hoy que estamos viendo dimensiones, tal vez está por ahí. Es que, sí, es que por eso, es que ese teorema me parecía uno que había leído, que decía que si un subespacio podría ser menor, entonces podría ir agregándole vectores y iba a seguir generando a otro subespacio hasta llegar a n. Algo así. Vaya, algo así como en R3, por ejemplo, aquí es lo que nosotros Sí. podemos tocar. Si usted tiene una recta que pasa por el origen, el vector director de la recta es el vector base del espacio vectorial. Pero a ese yo le agrego uno más. Linealmente independiente, tenemos un plano. Si al plano le agrego, a la base del plano que pasa por el origen, le agrego otro vector que no está en él, como el producto cruz de los dos vectores que ya tengo, entonces esos tres son base para RP. Entonces yo le puedo agregar a un subespacio, por ejemplo, al de dimensión K, si el espacio vectorial es de dimensión N, le puedo agregar N menos K vectores, ¿verdad? Y donde cada uno de esos se va construyendo así. Y se va probando que son linealmente independientes. Entonces, si el vector anterior lo generaba, el conjunto anterior lo generaba, que tenía un vector menos, El siguiente conjunto también también lo lo va a va a generar. generar. Y estaba viendo que hay infinitas bases Sí, para eso sí, expresar todo eso. eso sí. Entonces, vamos a ver qué decía el lema 2. Bueno, aquí está, dice, suponga este conjunto en S, se toma este vector, se pasa si este es distinto de cero, se puede escribir contradicción, se llega a esto, se reemplaza y ahí está demostrado. Listo. 5-3, y aquí lo vamos a dejar, solo me llevo este, pa. Hoy sí, me retrasé un poquín. Lick, pero va que todo esto todavía no es el fuerte de la clase, ¿va? Esto es como, nos está como preparando más. Sí, porque luego nosotros nos enfrentamos a demostraciones un poquito más fuertes que involucran mucho detalle de independencia, mucho detalle de base y dimensión. Y ahí tengo, por ejemplo, excusas de que de repente, no, eso no lo vi en vectores, o fíjese que eso no me acuerdo haberlo visto, o fíjese que no, eso sí, definitivamente no lo vi, o en vectores no le dieron tanta importancia, porque todo esto debería ser su último parcial de vectores. Correcto.
pero no voy a grabar esto yo, espérenme. Hubo un detalle fuerte el periodo anterior y con eso me despido por hoy. Voy a tener